Vamos a dar inicio a nuestro webinar de la mañana de hoy 21 de abril. Bueno, mi nombre es Francisco Di Somno, bienvenidos a el grupo IZTech y nuestro webinar está enmarcado, como decíamos, dentro de lo que es el área de Hablando de Tecnología, la serie de Hablando de Tecnología. La idea es dar webinars, prácticamente tenemos uno cada semana, sin embargo en estas fechas estamos dando 2 por semana, normalmente los martes y los jueves, así que pueden estar atentos a nuestras redes sociales para ver todo lo que vamos a seguir ofreciendo alrededor de lo que es tecnología. Y si consideran o piensan que hay algún tema que les pueda llamar la atención, pues nos los pueden indicar y con todo gusto, si tenemos las personas adecuadas para poderlo hacer, lo haríamos. Un poquito para recordar, pues bueno, IZTech es un grupo está formada por un grupo de empresas, en este caso Innótica y Zona Electrónica, donde Innótica, pues entre otras actividades se dedica a lo que es el área de lo que es la automatización de edificaciones, automatizaciones de edificios y de ciudades, trabaja con todo lo que es desarrollo de tecnologías en ese sentido. Y por otra parte, Zona Electrónica se dedica a todo lo que es el área de capacitación en el mundo de la electrónica, que representantes de Saber Electrónica acá en Venezuela, Casa Editorial Argentina. Ambas empresas hemos unido esfuerzos para crear el grupo IZTech y dentro de ese grupo pues crear una unidad de trabajo importante que les permita a todos nuestros asistentes pues gozar de lo mejor que podamos dentro de lo que es este mundo de tecnología. Nos pueden contactar a través de nuestra web www.iztech.io y ahí tienen un número de contacto que pueden usarlo para enviarlo. Mis correos electrónicos también directamente lo tienen. Entonces, ya entrando un poquito en materia, pues empecemos con nuestro webinar y básicamente tenemos que decir de entrada de que el avance de la tecnología no se detiene. Básicamente la tecnología nos está arropando en muchos sentidos, va a una velocidad muy vertiginosa si lo queremos ver, y ese avance pues se ha logrado fundamentalmente por dos áreas de desarrollo, el área de la electrónica y detrás de ella también el área de la programación. Uno de los fundadores y creadores de Arduino, pues David Cuartiles, nos decía o nos dice a través de esta cita de que actualmente todo lo que nos rodea en la vida es digital, y cuando hablamos de digital es entendiendo todas las operaciones matemáticas y operaciones complejas y comunicación entre dispositivos, y todas esas operaciones están llevadas adelante o ejecutadas por microchips o microcontroladores. Eso es el cerebro pues de lo que está detrás de esa electrónica. El Arduino precisamente es una de las plataformas que nos permite y que lleva estos microchips internamente y que a través de ciertos mecanismos, ciertas formas lógicas de trabajar y de una manera mucho más sencilla de lo que era la programación tradicional de los microcontroladores en lenguajes un poco más complejos, pues ha facilitado también este boom, este avance tecnológico que, como vamos a ver en nuestra presentación, pues cada vez se acrecenta y cada vez es mucho más rápido. Ahora, un poquito para entender, normalmente en los términos de computación hablamos de sistemas embebidos. Entendiendo un sistema embebido, aquel dispositivo electrónico compuesto tanto de hardware como software y que dentro de él pues tenemos elementos a controlar y tenemos el programa que nos permite llevar adelante ese control. Ahora, más allá de la palabra sistema embebido, en el fondo lo que quiere decir es que tenemos un cerebro electrónico manejando u operando a ese dispositivo, pero ni siquiera sabemos o nos damos cuenta que existe ese cerebro electrónico. Simplemente ejecutamos una serie de tareas a través de accionamientos y comandos, o inclusive en muchos casos las ejecuta el propio dispositivo en forma automática, y nosotros lo que hacemos es disfrutar de una u otra manera de los resultados de esa gestión. Y eso es lo que se denomina un sistema embebido. Básicamente es, de nuevo, entonces un dispositivo microcontrolado donde internamente en ese dispositivo microcontrolado existe toda una programación y que ese dispositivo conectado a herramientas de hardware, a sensores, actuadores, nos permite entender qué está sucediendo en ese mundo exterior a ese sistema que estamos gestionando y, por supuesto, controlarlo o, mejor dicho, generar acciones sobre ese sistema. Como estábamos comentando, el cerebro, la base de todo esto es el microcontrolador. Y definiéndolo un poco mejor, un microcontrolador no es más que una computadora en miniatura. Una computadora tal como la conocemos nosotros, solo que colocada dentro de una unidad
mucho más pequeña, mucho más mínima de tamaño, pero también con mucho menor costo. Es decir, es una computadora como las que podríamos estar manejando, tipo una portátil, tipo una computadora de escritorio, pero ahora convertida en un chip electrónico, en un dispositivo electrónico que pueden ser tan pequeños como chips de 8 patas, 4 patas, a pues chips de 40 patas o de muchas más. Todo va a depender obviamente del tipo de microcontrolador que estemos utilizando. Pero en esencia es una computadora. Así que como computadora nosotros tenemos la posibilidad de programarla. Como computadora nosotros tenemos la posibilidad de conectarla al mundo exterior, bien sea para sentir lo que está pasando en ese mundo exterior, y de ahí la palabra sensor, y también para actuar en consecuencia a eso que estamos sintiendo. Así que desde el punto de vista de sistemas, pues estamos hablando de una unidad de desarrollo, de un dispositivo que con el software adecuado, de acuerdo a lo que queremos que se ejecuten, él es capaz de sensar ese mundo exterior y reaccionar en consecuencia a ese mundo exterior. Dentro de lo que son los sistemas de microcontroladores, pues al comienzo, sobre todo en los años 70 aproximadamente, 80, al principio de los 80, ya hacia los 90, programar un dispositivo electrónico era una tarea bastante, digamos que compleja, tal vez es una palabra muy grande, pero no era fácil, no era tedioso, había que leer muchos libros, se programaba en lenguajes no tan simples de entender, lenguajes que se llamaban para esa época, se siguen llamando obviamente lenguajes como Assembler o lo que llaman lenguajes de bajo nivel, y eso dificultaba que las personas normales, no estudiadas para el área de la electrónica o el área de la programación, pues les gustara y se dedicaran a este tema. A partir del año 2005 hubo una explosión, hubo un boom, una democratización de la tecnología con la creación de una placa electrónica alrededor de un dispositivo microcontrolado. Cuando hablamos de una placa electrónica, estamos hablando de que el dispositivo microcontrolado, como lo ven en la lámina, es el chip electrónico que está en la parte interna, el chip electrónico que se encuentra acá. Justamente este que está aquí sería el cerebro electrónico de lo que es la placa Arduino. Ese cerebro electrónico como tal, para el caso de esta placa en particular, que se llama Arduino Uno, es el Atmega 328, fabricado por la empresa Atmel. Ahora, lo interesante es que la gente que creó el Arduino lo que dijo fue: yo necesito una herramienta que me permita que las personas que no son expertas en el área de programación, que no son expertas en el área de desarrollo de electrónica, puedan expresarse, puedan llegar a realizar tareas y con esas tareas evidentemente puedan controlar o tomar algún tipo de acción. Así que el Arduino no es más que una plataforma de hardware libre que está basada, en este caso, en una placa con microcontrolador y un ambiente de desarrollo, y que está diseñada para facilitar el uso de la electrónica en múltiples proyectos. Dijimos que era de concepto de software libre y concepto de hardware libre, entendiendo por software libre donde yo puedo traerme el código de Arduino y modificarlo y cambiarlo si es de nuestro gusto, y entendiendo por hardware libre que todo lo que es la parte de la infraestructura, de cómo se arma la placa, está disponible dentro de lo que es la página web de Arduino, que en este caso es arduino.cc. Así que el Arduino como tal es una plataforma de desarrollo, que dentro de esa plataforma de desarrollo hay un cerebro electrónico, y específicamente para el caso del Arduino Uno es el cerebro electrónico llamado Atmega 328. Sin embargo, para que el Arduino pueda funcionar, necesitamos de muchos más elementos. Necesitamos de la placa per se. Estamos hablando de que una placa electrónica de Arduino Uno en el mercado chino, por decir uno de los proveedores más importantes, está en el orden de unos $10 hoy día. Y si la compran en volumen, seguramente la van a conseguir mucho más económica. Como se dan cuenta, son números comparados contra una computadora que puede costarme $500, $600, pues una diferencia interesantísima y muy importante. Además de la placa, necesitamos un software para poder operar. El software del IDE, lo que se llama el IDE, el ambiente de desarrollo integrado, para poder operar y programar con el Arduino, está disponible en la página web directamente de arduino.cc para que lo puedan descargar. Luego tenemos un lenguaje. Dentro de lo que es el lenguaje, evidentemente es el código, las líneas o las instrucciones que nosotros tenemos que darle a ese cerebro electrónico para que pueda ejecutar las tareas que fueron mandadas a hacer para él. Y
lo importante del Arduino al ser colocado como hardware libre y software libre es que hubo cantidad, y hay cantidad de gente externa a directamente el núcleo del proyecto que les ha gustado tanto la plataforma y les ha parecido tan interesante que se han dedicado a crear bibliotecas de terceros, software adicional para cumplir con muchas más funciones de las que fue originalmente programado el Arduino como dispositivo. Así que ahí estamos ampliando lo que es la parte del software. Desde el punto de vista ahora de hardware, pues también existen lo que se llaman los shield o extensiones. ¿Por qué? Porque la funcionalidad electrónica no necesariamente la tiene solamente una placa, así que hay momentos donde hay que extenderla y la manera de extenderla es a través de hardware adicional que podemos conectar. Y por supuesto, los componentes electrónicos que están detrás de lo que es el Arduino, es que para poder hacer interfaces con el mundo real, pues también necesitamos algunos dispositivos o componentes que podamos conectar. Siguiendo en ese orden de idea, pues ¿para qué usamos el Arduino? Las tareas fundamentales del Arduino son 4, si las vamos a ver. Para, de alguna manera, generar una salida digital, actuar sobre el mundo, pero en formato digital, formatos de unos, formatos de 0, valores altos, valores bajos, encendido o apagado. También, obviamente, lo vamos a usar para recibir entradas digitales, donde los sensores y los dispositivos de entrada, en este caso, van a actuar también con una señal de valor alto, valor bajo, valor 1 o valor 0. De la misma manera como el Arduino reacciona al mundo digital, pues también tenemos que reaccionar al mundo analógico, donde ahora una señal analógica es una onda, un valor que varía en el tiempo en forma continua. Ya no tiene un único valor o dos únicos valores binarios llamados valor alto, valor bajo, 5 voltios, 0 voltios, sino que además de esto, el Arduino tiene lo que se llama la posibilidad de captar todo lo que son informaciones en formato variable analógico, que es un valor que puede ir de 0 a 5 voltios, creciendo y tomando cualquier valor intermedio en ese proceso. Eso es de lo que se trata las salidas analógicas como las entradas analógicas. Y por el otro lado, las entradas analógicas, en este caso, las salidas analógicas, perdón, lo que nos permite es manipular directamente a nuestros dispositivos externos que van a entender o van a ver o van a captar la información que estamos recibiendo de ese mundo externo analógico de una manera que es como que si alguien no está generándole un valor de alto o bajo, sino que además de ese valor alto o bajo, le está de alguna manera generando un valor de tipo variable propiamente dicho. Bien, entonces, siguiendo con la explicación, pues, ¿qué tenemos? Tenemos en este caso que, por ejemplo, para extender la funcionalidad desde el punto de vista de hardware, pues fíjense cómo la norma me lo indica. Tenemos simplemente placas que podemos montar una encima de otra y si las conectividades nos lo permiten, pues esa placa lo que hace es extender esa funcionalidad que tiene ese Arduino. En el caso específico de lo que es el mundo de Internet, pues necesitamos ver cómo nos conectamos a Internet y el Arduino o la tarjeta Arduino Uno de base no lo trae. Así que lo que se ve en la lámina es el shield de Ethernet, el shield que nos permite conectarnos a una red de computadoras y en este caso es en el protocolo Ethernet propiamente. Ese shield de Ethernet pudiera cambiar, hay diferentes métodos y dentro de todos esos métodos tenemos el módulo el ENC28J60 fabricado por la gente de Microchip, donde es un módulo de conectividad para las redes Ethernet, mucho más económico que la placa Ethernet propiamente, pero que me permite no solamente conectar a un Arduino, me permite conectar a cualquier dispositivo microcontrolado siempre que hable en el idioma en que habla esa plaquita, y en este caso estamos hablando de un lenguaje o un protocolo de comunicaciones llamado SPI. Les recuerdo que de todas maneras todo esto que está aquí, solo 10 megas me dice, sí, en 10 base T será lo que me quieres decir, Juan Alfonso. El estándar de comunicación para el NC. Ok, sí, obviamente, digamos, todo esto que está aquí es una visión general, obviamente, de lo que es
una conexión al mundo de IoT, nosotros desarrollamos en el caso de Arduino 6 cursos, un poco para la información de todos, donde partimos desde el curso básico para el que no sabe absolutamente nada, que es el fundamento de Arduino, pasamos por el Arduino 2, que es sensores y actuadores, luego pasamos al curso de Arduino 3, que en este caso es comunicaciones seriales, desde el punto de vista cableadas, desde el punto de vista inalámbricas, pero estamos hablando de comunicaciones entre dispositivos electrónicos. Luego caemos en el curso 4, que es como la materia específica de este tema, de este webinar, que es el Arduino conectado al IoT, donde hablamos de protocolos, hablamos de cómo se debe usar o no usar el Arduino para poderse conectar a la internet propiamente dicho. Luego en el curso número 5 ya empezamos a desarrollar entonces ahora aplicaciones usando una herramienta que se llama App Inventor para entonces controlar el Arduino con nuestro teléfono celular, bien sea con una aplicación Wi-Fi o bien sea con una aplicación bajo Bluetooth, como protocolos, como mecanismos de conexión. Y por último, en el 6º curso, pues estamos hablando de Python. Como les digo, esto es un compendio de varios cursos, donde en el caso nuestro de IZTX, Zona Electrónica, que lo ha desarrollado, pues lo que hacemos es llevarlos de la mano desde cero hasta un nivel de profesionalismo que el que de verdad quiera sentarse en serio a trabajar, pues va a tener las herramientas para poderlo llevar. Centrándonos de nuevo en la presentación, ciertamente, dentro de lo que son los estándares de comunicaciones Ethernet, pues existe 10 base T, 100 base T o la de 1 giga. En el caso de esta plaquita en particular, que es la NC28J60, efectivamente funciona a 10 base T. Lo que hay detrás, o lo importante de esto, no es que sea 10 base T, sino que se puede conectar al mundo a una red, para empezar, de datos, Ethernet, y posteriormente el Internet. Y si estamos pensando en dispositivos de IoT, donde por naturaleza los dispositivos IoT son lentos, pues la velocidad no es realmente el gran factor que nos va a afectar. Ahora, ciertamente una cosa es comunicaciones cableadas y otra cosa totalmente diferente es comunicaciones inalámbricas. Y ya aquí hablamos de Wi-Fi. Estamos hablando entonces de que ahora el Arduino lo podemos conectar a la Internet a través de redes inalámbricas o redes Wi-Fi. Y existe y salió al mercado hace unos 4 años aproximadamente un chip que ha revolucionado, una placa que ha revolucionado la manera en cómo se hacen conexiones Wi-Fi, y es el famoso ESP8266 de la empresa Espressif System, una empresa china en este caso, que nos ha dado una herramienta y un método de conectarnos a una red Wi-Fi ya embebida toda en una plaquita que además podemos programarla desde el Arduino directamente, y es una placa que puede estar costándonos alrededor de $2. Así que imagínense ustedes tener la posibilidad de una conexión a Internet a través de Wi-Fi y con un precio súper económico de unos $2 aproximadamente. Eso es lo que ha hecho esta gente de Espressif, lo cual realmente ha sido pero muy impactante y muy impresionante, porque nos ha liberado y nos ha permitido ahora un mundo de nuevas posibilidades que antes era más complejo o más costoso eventualmente. Ahora, ¿qué hacemos con un Arduino? Cuando creamos proyectos de Arduino, pues tenemos que revisar, observar, monitorear esos datos que se están produciendo a través de los sensores, y como decíamos entonces, la otra forma de hacer una conexión es a través de displays LCD o pantallas de TFT, donde vemos directamente en el dispositivo lo que está sucediendo o lo que queremos que nos muestre de una u otra forma. Y una última forma, que es la que nos compete, pues usamos plataformas para crear lo que llamamos proyectos de IoT. Así que vamos a irnos concentrando obviamente en la parte de los proyectos de IoT, desde el punto de vista de qué es exactamente lo que estamos teniendo. Pero antes de llegar hasta allá, pues deberíamos definir un poco qué es exactamente IoT, para qué usamos el IoT, por qué estamos hablando de IoT en este momento. El IoT es simplemente cosas que están conectadas a Internet, por el nombre de Internet de las cosas. ¿Para qué? ¿Cuál es la utilidad de hacer conexiones a Internet de esos dispositivos? Bien, partamos del hecho original donde el ingeniero Kevin Ashton, en el año 99 o 1999, hace apenas 20 años, en realidad no hace nada desde el punto de vista de los tiempos como desarrollos, pues él pensó, tratando de hacer un proyecto, en este caso de RFID, de identificación por radiofrecuencia, de que eso iba a ser el camino y que los dispositivos, los sensores y los actuadores, todos se iban a conectar al mundo de Internet para que esa información que ellos producen se pudiera interpretar de una manera mucho más efectiva y, por supuesto, generar acciones en respuesta a esos sensores o a esos movimientos. Y
el Internet entonces es la cosa, el Internet de las cosas, básicamente en esencia es dispositivos conectados a Internet que generan e intercambian datos de observaciones de hechos y datos en general que los ponen a disposición de otros. Pero fíjense lo más interesante, los dispositivos generan información e intercambian datos entre otros dispositivos. En otras palabras, no necesitamos al ser humano para que interprete la información, sino que entre ellos mismos se van a dar la información. Eso es lo que llamamos machine to machine, máquina a máquina. Estamos ya hablando de que esos dispositivos van a tener la autonomía para poder conversar de una computadora a otra computadora como lo que son ellos internamente. Para poderlo lograr, pues existen muchas maneras de tener esa conectividad. En el caso de Arduino hay líneas específicas orientadas al Internet de las cosas. Estamos hablando de el Arduino Jung, el Arduino Ethernet, el Arduino MKR Wi-Fi 1010, el Arduino Wireless Proto Shield. Es decir, hay desde el punto de vista de Arduino una oferta interesante de cómo hacer conectividad hacia ese mundo de la Internet. Tanto así inclusive que el Arduino Uno está evolucionando a lo que se llama el Arduino Uno Wi-Fi, revisión 2 en este caso, donde fíjense que dentro de las características que nos indica, básicamente soporta soporte de wireless LAN o de redes inalámbricas, utiliza obviamente un cerebro electrónico un poco diferente, en este caso es el ATmega 4809, porque ya él trae embebido y ya él trae los elementos para hacer la conectividad a Internet o a una red en este caso. Tiene 6K de memoria RAM, 48K de memoria flash, es mucho más de lo que trae el Arduino Uno normal, tiene 3 puertos en serie UART, el Arduino Uno trae uno normalmente, y aquí viene un elemento importante, que en este mundo de conexiones a Internet también existen grandes peligros, que lo vamos a comentar al final, y esta placa en particular tiene un hardware, un coprocesador de criptografía, que es el ATX C608, ya incluido dentro del propio dispositivo. Así que, como ven, es un SoC o un System on Chip, como se le llama, con un stack o una pila de comunicaciones basada en TCP/IP que está integrado con una red Wi-Fi que genera un access point directamente. Además, este Arduino se puede programar, obviamente, si es de conectividad al Internet, pues todo lo que nosotros hemos aprendido de cómo programar un Arduino, pues aquí lo vamos a poder programar directamente a través del aire, como se dice, o a través de programación OTA, que significa Over the Air. Así que eso es lo que les da, es una indicación de cómo está evolucionando también el Arduino, moviéndose hacia ese mundo del IoT. Existen Arduinos mucho más pequeños, estamos hablando de Arduino Nanos también, e inclusive Arduinos muy específicos que tienen conectividad Bluetooth, conectividad de Wi-Fi, ya embebida en el propio chip, para facilitar la labor de crear dispositivos o crear elementos que se conecten al Internet. Ahora, ¿qué hay detrás del IoT? Pues hay 5 conceptos fundamentales que tendríamos que hablar. Tenemos sensores, tenemos conectividad y tenemos gente y procesos, básicamente. Pero dentro de esos elementos, vamos a numerándolos, podríamos decir que uno es tener la capacidad de detectar y digitalizar atributos del entorno. Y eso es lo que hace normalmente el Arduino. Es decir, tenemos señales como temperatura, lumen, luminosidad, presión barométrica, sonido, cualquier sensor, cualquier elemento desde el punto de vista físico que podamos medir, el Arduino es capaz de tomarlo con el sensor adecuado. ¿Qué hacemos con esa información? Pues fusionamos esos datos, los procesamos y obviamente, dependiendo del software que estamos creando o que hemos creado, le decimos o decidimos qué acciones son las que se van a tomar o llevar adelante. Podemos interactuar a partir de la información con podemos generar acciones con los actuadores que puedan estar conectados. Por ejemplo, apertura de una puerta electrónica, emisión de un sonido en una sirena, cualquier dispositivo de acuerdo a lo que el programa que ustedes hayan pensado o la solución que hayan pensado puede hacer. Ahora, ¿dónde entra el mundo de Internet? Bueno, tiene que ser direccionable por IP. Obviamente tiene que conocer del lenguaje, tiene que entender lo que es el protocolo, en este caso de TCP/IP, que es el protocolo estándar sobre el cual se basan las comunicaciones de Internet, ¿no? Y finalmente, digamos que lo tenemos que entender o ver como que el dispositivo ahora puede funcionar de manera independiente del ser humano. Y eso es lo que le da la gran facilidad para poderlo manejar, de que ya no dependa de un humano el que pueda o no puede interactuar. Si miramos un poco un modelo de cómo podemos crecer una solución y orientarla desde cero hacia una solución IoT, pues aquí tenemos un ejemplo que pudiéramos de alguna manera representar. Supongamos que tenemos un huerto y queremos generar un sistema de riego automático. Bueno, la base o digamos el nivel 0 del producto del desarrollo es
inicialmente programar un dispositivo, una electroválvula probablemente para poder suministrar agua y regar nuestros cultivos a la hora que nosotros pensemos que debería ser regada. Eso podría ser una de las, digamos, la solución base inicial de mi proyecto. Ahora, ¿qué pasa si todos los días estamos diciendo de que vamos a colocar agua a X hora y ha estado lloviendo? Pues bueno, deberíamos agregarle algo de inteligencia. Para eso le colocamos un sensor adicional para detectar si hay lluvia o si no hay lluvia, y dependiendo si hay lluvia o no hay lluvia, pues yo decido si le agrego agua o abro los actuadores en las electroválvulas para regar o suministrar agua o no. O inclusive podríamos estar colocando sensores de humedad para determinar si la tierra sobre la cual está el cultivo, las plantitas, está muy seca, pues entonces decidir si debo regarla o no. Ahora, ya habiendo pasado esos niveles de, digamos, de inteligencia, podemos seguir avanzando y podemos decir ahora, bueno, mira, ¿qué pasa ahora con la temperatura y con la humedad ambiental? Bueno, si el clima es muy húmedo, pues ¿tiene sentido regarla con tanta frecuencia si la tierra no se ha secado? O si hay mucha temperatura o baja temperatura, pues entonces ahora le agregamos dispositivos o le agregamos elementos que de alguna forma nos permitan a nosotros controlar ese proceso adicional que estamos llevando adelante. Y lo último sería, y ahora imagínense esto, pero imagínense ahora en gran escala, en la agroindustria, ¿no? Ahora, ¿qué tal si ese dispositivo lo conectamos a Internet? Y, por ejemplo, lo conectamos al centro de información AEMET, que es un centro de información de clima totalmente abierto, donde a través de APIs o comandos especializados que yo pueda manejar a la web, yo puedo saber si en mi posición geográfica donde tengo el cultivo hay predicción o no predicción de lluvia. Entonces, caramba, si dentro de una hora hay una predicción de lluvia de tantos mililitros estimados de acuerdo a los estudios que se hacen y que coloquen en ese centro de datos, y ¿hace sentido que reguemos o hace sentido abrir todo? Porque cuando digo hace sentido, lo que me refiero es que, aunque ustedes no lo crean, todo lo que es la industria de la agricultura tiene variables muy finas, y a lo mejor mucha humedad o mucha agua o mucho de alguna manera productos químicos para mejorar pueden empeorar. Entonces tenemos que controlar todas esas variables. Ahora nuestro dispositivo ha crecido en complejidad, de algo muy simple a algo que se está conectando a un dispositivo que se está conectando a la nube, a esa red de redes, y obteniendo información predictiva del clima, y con eso estamos mejorando evidentemente nuestro rendimiento de nuestro cultivo. Eso para que se hagan una idea, un ejemplo muy cotidiano, por decirlo de alguna forma, de lo que podría ser una solución de IoT. Siguiendo entonces en el desarrollo, pues, ¿dónde puedo aplicarlo? Bueno, hoy día en la industria 4.0, lo que hablamos la industria conectada, donde pues podemos automatizar procesos, máquinas, centros de producción y ser controlados desde cualquier parte del mundo. Ya ese tema de dónde tengo el centro de mando, el centro de control, ya no importa. Hoy lo que importa es una conexión de internet, y para muestra un botón. Fíjense que en este tema, como estamos en este momento con la pandemia y con las cuarentenas, pues hay empresas que siguen operando, pero solo que ahora están operando en forma remota. Así que la verdad es que en 30 años ha cambiado mucho el mundo. Desde el momento, yo me gradué hace 33 años, año 1986. Ya este año cumplo, de hecho, 34 años cumplo en este año de graduado, y créanme, yo no vi un computador sino en el momento que me gradué. Y si yo miro hacia la época de mi universidad a hoy día, la verdad es que el mundo ha dado un vuelco gigantesco, un cambio brutal, y bueno, ese cambio y esa evolución probablemente se siga acelerando. Así que nada, tenemos una actividad importante en lo que es la industria, esa industria conectada, o lo que se llama hoy día la industria 4.0. Si lo queremos ver hacia el sector de las ciudades inteligentes, pues bueno, la posibilidad ahora de conectar sensores de tráfico, sensores de smog, bueno, de lo que ustedes se les quiere imaginar, para poder entonces hacer una gestión más humana de una ciudad, que tanta falta hace realmente en muchos casos, ¿no? El área de salud, el área de medicina, es también algo que ha revolucionado muchísimo, donde ahora tenemos sensores personales, obviamente sensores que están conectados al ser humano y están monitoreando cualquier variable en tiempo real de esa persona. Hay mucho trabajo que hacer por ahí. El sector turismo, bueno, importantísimo, saber darle información al viajero de qué está sucediendo en el sitio donde va o donde no va a estar, información física, información presencial, es otro de las grandes áreas a desarrollar. Así que
hay un mundo grandísimo de oportunidades para crecer, para desarrollar y para tener potenciales negocios y emprendimientos a futuro. No hay que dejar de lado que también existe un área llamada ciberseguridad, donde hay que tener entonces ahora el cuidado. Yo siempre digo que la tecnología no es ni buena ni mala, sino hay quienes la hacen buena o quienes la hacen mala. Y evidentemente, cuando hay una posibilidad de unas conexiones masivas, los riesgos de daño, los riesgos de afectación, pues pueden ser terribles. De hecho, por ejemplo, la plataforma Zoom, que se está usando en este momento de la pandemia, muy en todo el mundo, ha sufrido de grandes ataques porque, primero, no estaban preparados y, segundo, no estaban cuidando mucho el tema de la seguridad. Así que hay que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de dispositivos de Internet de las cosas con el tema de seguridad que va detrás de él. Entonces, digamos que de una manera global podemos decir que el concepto de una plataforma de IoT no es más que una serie de recursos o un conjunto de recursos que permiten conectar y supervisar y monitorear a todo un sistema de datos y de información. Y la esencia está en ese término, en ese entorno de lo que se trata. Ahora, vamos a aterrizarlo un poquito, vamos ahora a tratar de entender qué hay detrás de esto. Y, por ejemplo, si nos hacemos una pregunta, bueno, ¿qué necesitamos para que mi proyecto o para que mi dispositivo se conecte a Internet y pueda convertirse en un verdadero proyecto IoT? Por ejemplo, hay todo parte de un problema o de una necesidad, y aquí digamos que está en color en el cuadro que está enmarcado, donde decimos, se quiere conectar a una tostadora a Internet y hacer un sistema que conecte el automóvil con la tostadora y cuando se acerque a la casa ponga en funcionamiento la tostadora y además informe en el celular que la tostadora se puso en funcionamiento e indique la temperatura. Algo trivial, algo traído de los cabellos, por decirlo de alguna forma, pero bueno, eso es lo que nos estaban pidiendo. Un dispositivo que cuando el automóvil se acerque a la casa, encienda la tostadora y además le mande un mensaje al teléfono celular. Bueno, ¿qué necesitamos entonces? Bueno, partimos de la base. Necesitamos obviamente un Arduino o cualquier dispositivo microcontrolador que nos permita a nosotros, a través de sensores y actuadores, pues básicamente encender o apagar la tostadora y monitorear la temperatura que pueda tener ese dispositivo formalmente. Eso es una solución básica de hardware que tendríamos que armar. ¿Cómo interconectar entonces el hardware de ese Arduino con el accionamiento de esa tostadora? Ahora, una vez que hemos resuelto el tema de operar en forma remota con un cerebro electrónico a la tostadora, viene el siguiente punto de lo que es el proyecto de IoT. Bueno, ¿cómo lo conecto a Internet? ¿Cómo hago que esa tostadora ahora hable con Internet? Bueno, pues tendríamos que colocarle o un shield de Ethernet, como ya hemos visto, o un shield de Wi-Fi, cualquier mecanismo que nos permita a nosotros conectarnos a la red, bien sea cableada o bien sea inalámbrica. Y hay muchas maneras de hacerlo. Cableada evidentemente es una, pero inalámbrica tenemos desde cable, radiofrecuencia, Wi-Fi, tenemos Zigbee, tenemos Z-Wave, tenemos diferentes protocolos inalámbricos que nos permiten hacer conexión a ese mundo del Internet. Ya resuelto el tema de la conexión, pues seguimos evolucionando en nuestro proyecto. Bueno, y ahora, ¿con qué idioma hablo con el mundo de Internet? Y hay que entender entonces que hay protocolos estandarizados que son los que nos permiten a nosotros hablar en la red de redes. Uno de los estándares más comunes es lo que se llama el formato ARES, donde de una u otra manera lo que quiere decir el protocolo es que es lo que se llama el estándar cliente-servidor, donde yo soy un cliente desde el punto de vista de un servicio web o soy un servidor del servicio web. Y por lo tanto, el problema que tiene ese protocolo es que si la tostadora quisiera estar trabajando, pues tendría que estar pendiente de si le han mandado o no le han mandado un mensaje y estar monitoreando una cola de mensajes, haciendo lo que llamamos un pooling propiamente. ¿Funciona? Sí, obviamente funciona. ¿Es eficiente? Pues no para los dispositivos de este estilo o no tan eficiente. Y cuidado, la palabra eficiente hay que verla con lupa o con pinzas, porque si yo tengo algo y me está solucionando mis problemas y no realmente requiero de un mayor esfuerzo, pues bueno, ya la respuesta estuvo dada. Es eficiente para mi estándar de necesidades. Pero que lo tengo que masificar, que tengo que conectar miles de equipos de esos y eso genera otro tipo de tráfico y otro tipo de problemas. Bueno, entonces tengo que buscarle otra manera de resolverlo. Por eso que la palabra eficiencia hay que tenerla y manejarla con un poquito de cuidado. Otro de los protocolos que se está usando muchísimo y de hecho es uno de los estándares hoy día es el famoso MQTT, Message Queue
Information, donde el protocolo MQTT, para verlo un poco más claro, fue creado inicialmente por IBM como un mensaje de transporte de información para dispositivos muy ligeros. Quiero enfocarme un poquito en el tema ligero. Lo que estamos diciendo es que en un dispositivo de conexión, de un dispositivo de hardware tipo Internet de las Cosas, los mensajes son muy pequeñitos. No estamos hablando de una computadora donde tenemos que mandar un archivo gigante, no, estamos hablando de simplemente un sensor si detectó un valor o no valor, por ejemplo, un PIR, un sensor de movimiento, si detectó el paso o no paso de una persona. Eso es un simple bit lo que yo puedo hacer. Sí, en el curso, como les digo, en este caso de IoT, pues desarrollamos un poco lo que son los estándares de estos protocolos y vemos la carga o el payload que utiliza cada uno de estos protocolos y el protocolo AGES, y definitivamente el paquete TCP/IP definitivamente tiene una carga importante de datos que de todos posiblemente estoy usando apenas un 5% o un 2% de esa información, así que no es como que lo más eficiente para mandar información. Por eso nace el protocolo MQTT, donde IBM pues es el principal desarrollador de este protocolo. Es muy liviano, sirve para conectar equipos máquina a máquina y se basa en el principio de suscriptor y editor o editor-suscriptor, donde hay un dispositivo que es el editor que publica datos en un servidor que está en cualquier lado, en la nube, o inclusive podemos tener nuestros propios servidores MQTT en nuestra red local. Lo cierto es que necesitamos un lugar donde esa información pueda ser enviada. Y una vez que esa información es enviada a ese lugar, automáticamente ese broker, a través de lo que llamamos colas de suscripciones o canales de suscripciones, se lo envía a todos los dispositivos que están conectados a ese elemento. Entonces, de esta manera, ya no hay que estar en el tipo pooling, donde estoy preguntando si había algún mensaje, y hasta que llegue el mensaje, entonces hago la acción, sino que aquí, cuando ocurre el evento, ese suscriptor, ese editor genera una acción y esa acción, al capturarla el broker o al capturarla el servidor, automáticamente la propaga hacia el resto de los dispositivos que están conectados, lo cual lo hace efectivamente muy eficiente desde el punto de vista de transporte y tiempos. De hecho, aquí está como el ejemplo, ¿no? Donde el vehículo le manda una información al servidor, al broker, en este caso, donde le dice que está a 5 millas. ¿Por qué? Porque programamos un dispositivo inteligente que tiene un GPS y que cuando detecta que está en un radio cercano a 5 millas del lugar de la casa, por decir el lugar donde está la tostadora, pues él le informa a ese broker. Ese broker a su vez tiene conectada la contestadora y tiene conectada la tostadora que está suscrita, y así como una tostadora pueden haber miles de dispositivos conectados a ese mismo canal. Entonces, ¿qué hace el broker? Le manda un mensaje que dice: hey, el automóvil, de acuerdo al mensaje, está a 5 minutos de la casa. ¿Qué sucede ahora? La tostadora, con la inteligencia interna, dice: bueno, listo, ahora tengo que poner a calentar la tostadora, poner el pan y todo esto. Y cuando ya esté listo, ella le manda un mensaje que dice: bueno, ya estoy tostando el pan, y ella a su vez le manda un mensaje al broker que lo replica a otro dispositivo, como podría ser un teléfono celular, para que le llegue el mensaje y le diga: bueno, ya se está calentando el pan. Como les digo, un ejemplo muy trivial, un ejemplo muy traído de los cabellos, pero es para ilustrar lo que podría ser el protocolo MQTT. Ahora, más allá de un protocolo, como en este caso el AGS o el MQTT o el HTTP, como quisiéramos manejarlo, pues bueno, tenemos lo que se llaman plataformas de IoT o plataformas de Internet de las Cosas. ¿Qué representa una plataforma? Básicamente es un lugar que nos permite conectar hardware y sensores y dispositivos. Nos permite manejar múltiples protocolos de comunicación. Nos permite asegurarnos de la autenticación de los dispositivos, de los usuarios y de la seguridad. Y el centro de todo es que recopila y permite la visualización de datos de esos sensores y todos esos dispositivos que están operados bajo ese esquema. Y todo se integra a través de servicios SaaS o Software as Services, como podríamos llamarlo. Hacia eso es lo que estamos apuntando, hacia lo que es una plataforma de IoT. Si lo miramos un poco desglosado en partes, pues tenemos dispositivos que se conectan a través de cualquier medio, no importa cuál sea el medio, a esa red o a esa plataforma de IoT, donde fíjense entonces que podemos tener protocolos como el GSAPI, como el MQTT, como el COAP o protocolos propietarios inclusive. ¿Qué hacemos con esos datos? Bueno, a través de ciertas reglas, pues o almacenamos los datos o los procesamos, y esos datos sirven para mandarlo hacia
aplicaciones que pueden estar en la web, aplicaciones que pueden estar en forma de una app, en un celular o en un smartphone, y por supuesto a través de esa aplicación podemos devolver datos o podemos devolver accionamiento. Eso es el esquema básico de lo que sería una plataforma de IoT. Entonces, más concretamente, son espacios o aplicaciones web que permiten a los usuarios y a los desarrolladores, evidentemente, que tengan la capacidad de captar, comunicar, almacenar, transformar, analizar una gigantesca cantidad de datos que provienen de diferentes sensores en diferentes partes del mundo. ¿A través de qué lenguajes? Como dijimos, o MQTT, o HTTP, archivos XML, JSON, toda una mirada de formas de hacer las cosas que, insisto, en el desarrollo del curso, pues la tocamos con mayor detalle. ¿Y qué hacemos adicionalmente? Ya desglosándolo pues, por pedacitos, si lo queremos ver en esta lámina, pues nos enfocamos en nodos de datos, conectividad, o separamos pues las acciones en nodos, conectividad, servicios que están en la nube y las aplicaciones que queremos utilizar. Viéndolo un poco en detalle, pues los nodos, ¿cuáles son? Bueno, pueden ser sensores, pueden ser sistemas embebidos, cámaras de vigilancia, teléfonos móviles, wearables o dispositivos para conectarlos a la ropa, a los usuarios. Esos sensores, a través de mecanismos de conectividad, llámese protocolos de redes LAN, protocolos de redes PAN, Personal Area Network, Local Area Network, protocolos como Bluetooth, de Low Emission o Bluetooth normal, Zigbee, como llevo el Low WPAN también, diferentes estándares, diferentes protocolos. Eso lo que hace es tomar toda la información que llegó en esos protocolos y enviarla, evidentemente, a la capa superior. La capa superior es los servicios, donde bien sea que haya una API, donde API no es más que una serie de comandos que yo puedo ejecutar dentro de mi propio servidor, y procesar esos comandos o almacenar los datos, hacer el análisis de seguridad. Es decir, es la capa que toma ya esa información, ahora el dato que me están enviando, y es capaz de hacer algo interesante con ese dato, o procesarlo o almacenarlo. Y finalmente, a través de las apps de usuarios es donde vemos lo que el ser humano tal vez le interesa, que es ver la analítica, ver la visualización, ver un reporte, ver las reglas lógicas que estamos aplicando, que queremos aplicar. Si pasa esto, reacciona de esta manera. Una de esas plataformas lindas que existen hoy en día es IFFT, que nos permite a nosotros crear reglas dependiendo de lo que sucede y accionar sobre redes sociales o sobre cualquier cosa que se nos ocurra. Así que, a grandes rasgos, eso es más o menos cómo se organiza la información dentro de una plataforma de IoT. Si vemos entonces, esa plataforma nos permite automatizar informes, cuadros de mando, de todos esos datos que estamos recogiendo en forma periódica y en tiempo real. Monitoreo en tiempo real de flotas o de estado de una planta, avisos de mantenimiento predictivo, control de remoto de instalaciones, monitoreo de eficiencia energética, automatización de procesos, análisis de datos, lo que llaman data mining, para aprendizaje automático o que es otra de las tareas que se está haciendo mucho hoy día. Business Intelligence, detectar problemas comunes y accionar antes de que se genere la falla. Y todo además lo podemos integrar a sistemas de gestión, sistemas de mantenimiento asistidos por computadoras. Así que lo que podemos hacer realmente es impresionante ahora conectando nuestros dispositivos a alguna plataforma de IoT. La gran pregunta es, ¿y cuál plataforma de IoT debo usar? ¿O a dónde me debo conectar? Pues bueno, desde el punto de vista de plataforma, ustedes hasta podrían crearse su propia plataforma. La gran pregunta que deben hacerse es si eso hace sentido. Y cuando digo si eso hace sentido es porque también hay un gran esfuerzo de tiempo y de inversión para poder crear esas plataformas. Ahora, si miramos, existen plataformas de IoT, vamos a llamarlas sencillas o básicas como para podernos iniciar en este mundo. Entre ellas, la propia Arduino nos ofrece el Arduino Cloud. Ahí les estoy colocando en las láminas las direcciones de web de cada uno de ellos. Cayenne My Device es otra de las plataformas. Tinger.io, Arduino Framework, ThinkSpeak, Arctic Cloud de Samsung en este caso, Adafruit, que también es otra. Y son todas plataformas, en la gran mayoría de los casos, y estas particularmente que les estoy comentando, gratuitas en sus niveles de operación básico, que yo puedo usar para conectar y armar mi propio dispositivo de IoT y ese dispositivo suscribirlo a alguna de estas plataformas para el envío, análisis y procesamiento de los datos. Dentro de eso, por ejemplo, ThinkSpeak es una de las plataformas que está integrada a la plataforma de Arduino directamente. De hecho, existe una biblioteca, como se fijan acá en la lámina que tenemos,
Tenemos aquí ThingSpeak, cuando nosotros hablamos del gestor de biblioteca de Arduino, donde él ya lo trae en forma automática. Es decir, yo simplemente lo agrego directamente. Tinker.io también es otra de las plataformas. Así que existe la posibilidad real de una manera muy rápida y muy fácil, hacer que nuestro Arduino se conecte a cualquier plataforma de IoT, de estas que estamos hablando, de las sencillas de operar en este momento. Insisto, son plataformas como para aprender, para ganar experiencia o para simplemente tener, bueno, un lugar donde yo quiera publicar lo que está pasando en mi casa y no me importa, porque yo lo que tengo son una serie de pequeños sensores y quiero saber si se activó o no activó una alarma o detalles de ese estilo. Para eso usamos esas plataformas, vamos a llamarlas sencillas, ¿no? Ahora, por ejemplo, fíjense, en el caso de la ThingSpeak, la base de la plataforma son canales, digamos que funciona un poco como lo habíamos dicho con el MQTT, donde se almacenan datos que enviamos y se compone de 3. Hay 8 campos para almacenar datos de cualquier tipo, hay 3 campos para almacenar ubicación, latitud, longitud y elevación, y hay un campo para almacenar estado. Si se fijan, es una plataforma algo limitada, pero no importa. Lo importante es ganar la experiencia o aprender, y a lo mejor para mi solución es más que suficiente. Y los campos, por ejemplo, se actualizan cada 15 segundos en esta plataforma. Y hay que verle la cara, 15 segundos mandando información hacia la nube durante un minuto, pues si sacan su cuenta van a ver que es bastante dato. Y si a eso hablamos de 24 horas, pues ahora tenemos un servidor recibiendo toda esta serie de datos que me permitan a mí graficar qué pasó con mi casa, por ejemplo, si se fue la energía eléctrica, si no se fue, si hubo mayor demanda, si hubo menor demanda, si se activó algún sistema interno de la casa que yo esté midiendo de alguna u otra forma. Así que es una plataforma bien simpática para poderla utilizar y, como repito, viene integrada ya como una biblioteca dentro del propio Arduino. Ahora, existen también los pesos pesados, como lo llamo yo. Y dentro de los pesos pesados, bueno, nombremos algunos no por orden de importancia, simplemente porque están ahí. Amazon Web Services IoT, Microsoft Azure IoT Suite, Google Cloud IoT Platform, IBM Watson IoT, Cisco IoT Cloud Connect. Esos son pesos pesados, como diríamos uno. Estamos hablando de cuando yo tengo una fábrica, una industria, estamos hablando de miles de sensores conectados, emitiendo datos, almacenando esos datos y procesando esos datos, que es lo más interesante o lo más importante. Entonces, hay que verle la vuelta. Primero empezamos de a poquito, experimentando con plataformas sencillas, plataformas más ligeras, y después, dependiendo si nuestro proyecto tiene sentido, pues vamos a lo que llamamos los pesos pesados o plataformas de IoT que ya están manejadas por los grandes operadores, que por supuesto no son gratis. Estas plataformas tienen costo. Ustedes tendrán que evaluar qué costo es y si ese costo se justifica para el proyecto que ustedes están llevando a cabo. ¿Puedo con estas plataformas ver y graficar ejemplos de electricidad? Sí, inclusive la pueden hacer con las plataformas sencillas. Una de las preguntas que nos hacen es si se pueden con estas plataformas graficar, por ejemplo, electricidad. Si hablamos de electricidad, por decir algo, niveles de voltaje, o si hablamos de consumo eléctrico, pues evidentemente si yo tengo el sensor que es capaz de ver cuál es el voltaje que está generándose o la caída de tensión que está generándose en un dispositivo y veo la corriente eléctrica, pues ya automáticamente estoy viendo la potencia. Si esa potencia la multiplico en función del tiempo, pues estoy hablando de la energía eléctrica. Y si esa energía, ese dato que ese dispositivo IoT, ese dispositivo tipo Arduino que estoy utilizando con los sensores adecuados, lo mando a mi nube y esa es una de las variables que quiero graficar, pues voy a estar viendo cuál es en este caso el consumo de electricidad que estoy estimando, inclusive para compararlo con lo que viene en la factura de nuestras empresas de servicio o proveedoras de electricidad. Así que sí, la respuesta es definitivamente lo puedo hacer. Ahora, entendamos, una plataforma de pesos pesados contra una plataforma, para empezar, como yo dije, las diferencias van en términos de la cantidad de datos que puedo manejar, la velocidad con la que puedo subir los datos y la seguridad que me puede ofrecer la plataforma internamente. Nos tocaría hacer un estudio, una revisioncita de cada uno de esos temas, como para entonces decidir cuál vamos a usar. Ahora, ¿cuántas plataformas hay? Pues, señores, la verdad es que hay muchísimas plataformas. Esta lámina la actualicé esta semana. Existe en esta página que ustedes están viendo acá, que se llama, que es de la gente, o la web sysdev.com, es una lista de plataformas IoT y fíjense como dice la lámina, actualizada el 6 de diciembre del 2019.
B. Aquí únicamente proyecté plataformas que van de la letra A a la letra E. Me faltan todas las demás letras del abecedario. Simplemente no me cabe en la presentación. Así que si quieren investigar, pues ahí tienen un lugar donde pueden ir a buscar información sobre cada una de esas plataformas. Por ejemplo, una de las que se usa en Arduino mucho es la plataforma Blink, que está por aquí abajo por la letra B. Así como está esa ArtiCloud, como dije, uno de los pesos pesados. Solamente por nombrar algunas que visualmente las estoy como identificando en este momento, pero hay muchas. Esa es una página de una empresa que recopila toda esa serie de informaciones y la coloca a disposición de nosotros. Así que les toca a ustedes hacer la tarea de buscar, investigar y ver qué plataforma les cubre las necesidades que ustedes están teniendo directamente. Ahora, cuando hablamos de IoT, pues estamos hablando de datos, fundamentalmente, y esos datos se están generando, y únicamente para que se hagan la idea, por ejemplo, un motor de reacción, un motor jet, genera 1 terabyte de datos en cada vuelo. Una refinería de gran tamaño puede generar 1 terabyte de datos sin procesar en un día en particular. Un auto inteligente, depende obviamente del número de sensores, puede generar hasta 200 diferentes valores o datos, en este caso, que puedo transmitir simultáneamente o que se están generando para luego transmitirlos. Los sensores en general generan muchísimos datos y evidentemente se estima de que para este año el 40% de los datos que se van a producir vienen de todos esos sensores. Así que el valor principal que se genera en una plataforma de IoT son los datos. Son lo que estamos recibiendo y esos datos que estamos recibiendo, pues tenemos que hacer algo con ellos y ahí surgen otros elementos a estudiar que, digamos, nos ofrecen de alguna forma a través de esta plataforma, que es el Big Data. Entendiendo como Big Data, esa ingesta cantidad de información que llega y que tenemos que procesar de alguna manera. Entonces son datos de cualquier tipo, de cualquier área de acción que a nosotros nos interesa. Lo interesante es que tenemos que saber cómo recoger esos datos, tenemos que saber cómo manejarlos. Por eso es que cuando les decía, si ustedes pueden crearse su propia plataforma de IoT, la respuesta es sí, por supuesto que pueden crearla, pero la gran pregunta es, ¿nos vamos a meter, nos vamos a enfocar y nos vamos a empaquetar, como diría uno, en crear este tipo cuando ya existen soluciones en el mercado y yo lo que quiero es utilizarla? Y es un poco el concepto que quiero llevar adelante, pues, ¿no? De que ya no solamente tenemos los datos, ya no solamente tenemos la información a través de un dashboard visual, bonito, inclusive con un programa que, dependiendo de lo que esté sucediendo, podemos tomar acciones, sino que, bueno, ¿cómo hacemos para almacenar todos esos datos? Es parte de la tarea que hay que estudiar. Y los datos nos permiten llegar a un concepto más todavía evolucionado que se está escuchando hoy día, que es el Machine Learning, donde Machine Learning lo que significa es aprendizaje automático, aprendizaje de máquina en forma automática. Es decir, esto es como que si fuera un ser humano que está recibiendo información, está analizando patrones y dependiendo de los patrones empieza a tomar sus propias decisiones. Eso es lo que es el Machine Learning o el aprendizaje, en este caso automático, que hoy se está estudiando mucho y se está llevando adelante. ¿A través de qué se está estudiando y llevando adelante? A través de lenguajes como Python. Y definitivamente es una herramienta o es un lenguaje que hay que aprender si queremos entrarle de serio a todo este tema del IoT y de las plataformas de IoT y lograr sacarle mucho más provecho a lo que hay detrás del IoT. Solo para que se hagan una idea, quienes usan Python hoy día, Google, YouTube, Dropbox, Yahoo, por nombrar Walt Disney, Pixar, la NASA, Red Hat, IBM misma, Netflix, todas esas son empresas grandísimas que usan Python como su software para crear, para hacer Machine Learning, para hacer análisis de datos, para hacer colección de Big Data. ¿Por qué? Porque el Python o el lenguaje Python también ha sido o ha evolucionado, es muy sencillo de aprender a manejar, tiene una curva muy baja de entrada, pero tiene una cantidad de gente detrás, gente como cualquiera de nosotros que se ha dedicado a darnos soluciones, como en el caso del Arduino igual, y han creado bibliotecas, han creado cantidad de paquetes de software que solucionan mucho los problemas a los cuales nos estaríamos enfrentando en este momento. Lo puedo usar para programación de web, lo podemos usar para programar sistemas, para programar juegos, para hacer programas para robots. Y como le dije, de hecho, uno de los cursos que tenemos, el último en particular, es crear soluciones a través de Python para controlar dispositivos o Arduino, o el Arduino en este caso, pero directamente con Python. Ahora, no puedo cerrar sin comentar un poco la seguridad. ¿Cómo garantizamos la seguridad del Internet de las cosas? Y tenemos que evitar a toda costa que los dispositivos sean hackeados
y controlados por ciberdelincuentes. Hay que controlar millones de dispositivos porque si no tomamos en cuenta la seguridad, ténganlo por seguro de que vamos a recibir ataques por ahí y esos ataques pueden hacer daño terrible. Solo por comentar algo, yo en una oportunidad vi una serie de televisión que estaban pasando acá que se llamaba CSI Cyber, donde era como las investigaciones de escenas de crimen, pero en este caso orientadas al mundo de la ciberdelincuencia. Y bueno, habían cosas como, habían capítulos donde, por ejemplo, muñecas que se las regalaban a las niñas, las muñecas hablaban y en el proceso de hablar, pues estaba controlada por un hacker. Y el hacker, entre otras cosas, podía decirle a la muñeca que hablara y le dijera a la niñita que abriera la ventana de su cuarto o que desactivara una alarma o elementos como eso. Lo vi en la serie y es totalmente válido, totalmente real. Así que hay que tener en cuenta cuando estamos pensando en Internet de las cosas, en el concepto de seguridad. Levantar la bandera de seguridad para entonces minimizar los impactos que puedan haber por dispositivos hackeados o controlados. Y ese es nuestro objetivo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, hay que dedicarse a lo que es ahora en la parte de ciberataques, de buscar las brechas y las vulnerabilidades que pueda tener nuestros dispositivos. Y eso ya se está logrando a través de muchos chips electrónicos que vienen con elementos de seguridad ya incrustados dentro de él. Es tema de meterse, buscar y obtener información al respecto. Entonces, digamos que con esto quiero concluir un poquito lo que era la presentación. Como les dije, esto es una visión general de todo lo que es el Arduino, a dónde puede llegar el Arduino y cómo podemos hacer entonces con este Arduino para interconectarnos con el mundo del IoT, las plataformas de IoT y sus diferentes elementos. Espero que haya sido de utilidad, espero que hayan podido a través de ella ver las posibilidades que tienen de desarrollar y crear soluciones ahora, no solo ahora que se quedan en el propio dispositivo Arduino, sino que ahora evolucionan y crecen hacia el mundo de la Internet. De mi parte, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, algún comentario, pues con todo gusto me quedo a la espera unos segundos para poder entonces verlo. Y si no, pues damos por concluida la sesión del día de hoy, invitándolos al próximo jueves que vamos a estar hablando sobre emprendimientos con impresión 3D, con otro de nuestros ingenieros asociados al tema. Muchísimas gracias por los comentarios, Juan. Estamos a la orden. La idea es que cualquier duda que tengan, con todo gusto, pues estamos para responderles. Tienen nuestros correos electrónicos, tienen nuestro canal de YouTube, que en este caso es Campus IZTech, donde van a estar viendo todas estos webinars en forma gratuita y además tienen la posibilidad de tomar cualquiera de nuestras capacitaciones que podríamos ir, que vamos a ir desarrollando.